Buenas tardes y bienvenidos al webinar Bitcoin y su legalización en El Salvador. El día de hoy les agradecemos mucho la compañía y además les invitamos a realizar todas sus consultas en el botón de Q&A o en el chat ubicado en sus pantallas. Les agradecemos mucho que nos tengan muchísima paciencia, ya que el webinar está cargado de muchísimas personas que nos acompañan hoy, muchísimos panelistas que nos van a apoyar desde sus diferentes puntos de vista y puede fallar la conexión y temas de comunicación, por lo que agradecemos que nos tengan paciencia en ese aspecto. De antemano y sin más, les presento a don Rafael Sayagues, quien es el que nos va a dar la presentación general del webinar. Bienvenidos. Gracias. Carolina, libérame el video, por favor, que está bloqueado. Claro, ya se lo libero. Listo, ya debería. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy en este que esperamos sea el primer evento de muchos por venir sobre este tema tan interesante y tan controversial como es el de la adopción del Bitcoin y su legalización en El Salvador. Genialidad o locura, modelo progresista, ocurrencia, solución a la desbancarización y forma de democratizar la economía o riesgo de condenar un país entero a la pobreza, nuevo modelo de finanzas públicas o sistema opaco para transacciones ilegales. Todas esas son las distintas formas y opiniones que se han externado desde que, tengo que confesar, con grandísima sorpresa para muchos, recibimos el anuncio y la noticia de que El Salvador estaba adoptando el Bitcoin como moneda oficial de curso legal. En la conferencia del Bitcoin de Miami hace unas cuantas semanas, cuando se dio el gran anuncio de esto, generó lágrimas de emoción de todos sus participantes, ovaciones y abrazos entre todos sus fervientes creyentes en la criptomoneda. Pero a la vez, a nivel de los medios financieros internacionales, a nivel incluso de comentarios y comunicados de los reguladores internacionales, opiniones de múltiples técnicos, el anuncio claramente ha generado muchísima preocupación y crítica, principalmente por los riesgos asociados que una iniciativa de este tipo pueden representar para la economía del país. La adopción del Bitcoin como moneda, que claramente es dentro de la definición de disrupción, de lo más disruptivo que hemos visto en materia de finanzas públicas recientemente, a pesar de todas las grandes disrupciones que hemos tenido en los últimos meses como resultado de la pandemia, claramente ha despertado un gran nivel de cuestionamientos y de, sobre todo, de intriga alrededor de qué es lo que significa esto. Y este anuncio no podía venir en un momento más complicado para la existencia de las criptomonedas y en particular para el Bitcoin. Si ven incluso las noticias tan recientes como ayer, el Bitcoin ha venido en una caída libre importante, al punto que hoy incluso se hicieron comentarios en los mercados internacionales que estaba recibiendo el Death Cross, básicamente que implica la cruz de la muerte, en el sentido de que se cree que puede ser ya un activo que esté perdiendo valor relevante y que puede generar un nivel de sell-offs y de ventas importantes. Las caídas de ayer se pronunciaron principalmente por los ataques del gobierno chino a todos los crypto mining sites y a todos los farming sites que habían allá y además las comunicaciones adicionales de regulaciones. Y entonces claramente lo que ya de por sí es un activo de un nivel altísimo de volatilidad, en estos días se ha visto tremendamente atacado. Para entender un poco de dónde viene que podríamos llamar experimento del Salvador, de lectura obligatoria para todos los participantes en este evento, es el artículo que publicó Bloomberg el pasado 16 de junio, que se llama Bitcoin Beach,
What happened when an El Salvador surftown went full crypto. Creo que para cualquiera que quiera entender de dónde viene un poco parte, digamos, de la idea ideológica y estructural y social detrás de este proyecto, ese artículo es interesante. Y ahí nos comentan muy rápidamente cómo es que el fundador de Strike, un participante importante en los sistemas de medios de pago en Estados Unidos, llamado Jack Mallers, decide terminar viviendo en un pueblito costero de una playa de un surf town en El Salvador, y cómo decide reconvertir a la comunidad entera a una comunidad que vive y se paga la economía entera local a través del Bitcoin. Y ahí pueden ver incluso a nivel de la microeconomía en su máxima expresión, cuáles son ya digamos, las implicaciones que esto tiene. Pero la realidad es que cuando estábamos decidiendo hacer este evento, que decidimos salir muy rápido, debatimos mucho sobre el título, porque la realidad es que hoy, si algo les puedo adelantar, es que no venimos a decirles qué es lo que implica esto 100% para El Salvador. No venimos a darles las soluciones mágicas a los innumerables problemas que este cambio estructural va a generar en todas las áreas, y mucho menos pretendemos venir a decirles que sabemos mucho de lo que esto implica o va a implicar para El Salvador hacia adelante. Es más, incluso el título con el que quiero dejarlos, que vamos a arrancar este artículo, este evento, perdón, es todo lo que no sabemos acerca de lo que no entendemos del proceso de legalización del Bitcoin en El Salvador. Y esa es la realidad. Lo que queremos hoy, más que nada, es poder compartir lo que tenemos hoy en relación a lo limitado que dice el texto de la ley, cuáles son sus implicaciones y qué es efectivamente lo que creemos que tenemos que empezar a considerar a fin de poder ir tomando las acciones y las medidas necesarias para proteger nuestros negocios hacia adelante. Por favor, la siguiente para ver la agenda. Gracias. Entonces, con eso vamos a iniciar muy rápidamente con un resumen sobre las generalidades de qué es Bitcoin, qué es el blockchain, básicamente para tratar de equiparar conocimientos generales y que podamos entender las implicaciones tecnológicas que hay detrás de la creación, la circulación, la operación y la transacción del Bitcoin dentro de los sistemas financieros locales e internacionales. Luego vamos a ver para eso vamos a tener la participación de Otto Mora, de nuestro equipo de consulting. Luego vamos a ver muy rápidamente desde la perspectiva legal con Mónica Machuca, cuáles son las consideraciones iniciales básicas que podemos extraer, interpretar e intuir, porque la verdad es que la ley es muy limitada en cuanto a su contenido. ¿Cuáles son los temas legales a considerar bajo el concepto de moneda de curso legal oficial del país? Luego vamos a poder ver con Jorge Arnaud, de nuestro equipo de Risk, toda la parte de las perspectivas de riesgo que tenemos que considerar alrededor de la adopción de una criptomoneda como el Bitcoin. Vamos muy rápidamente porque la verdad es que la ley no menciona nada y estamos apenas construyendo un análisis técnico de conformidad con las normas contables financieras, cuáles son sus implicaciones. Vamos a ver después las perspectivas tributarias y, si el tiempo nos alcanza, trataremos de responder aquellas preguntas que tal vez no hayamos podido cubrir en el chat y que nos dé tiempo tal vez de discutir rápidamente al final del evento. Entonces, con eso, nuevamente, muchísimas gracias por su participación y Otto, adelante, por favor. Muy bien. ¿Me habilitas el video, porfa, Carolina? Ok, bueno, mientras me habilitan el video, nada más contarles, Bitcoin en realidad es un activo digital descentralizado, ¿verdad? No está emitido por un banco central. Es una especie de oro digital, lo podemos llamar así, es un bien digital escaso. Tiene seguridad criptográfica, que lo que quiere decir esto es que se utiliza la tecnología de la criptografía, llaves públicas y privadas,
para evitar los cambios no autorizados a los datos, ¿verdad? Por otro lado, también pues brinda una manera de mover dinero a través de Internet de forma rápida, sin intermediarios bancarios, ¿verdad? Que ese es uno de los atractivos en este caso. Entonces, eso es realmente Bitcoin así. Lo podríamos describir tal vez como una red de computadoras procesando transacciones a lo largo de Internet. Y en realidad es bastante resistente, digamos, a que, por ejemplo, si se cae una parte de los mineros en China, el resto de servidores van a seguir procesando. Entonces, ¿verdad? Esta es una característica interesante que tienen los sistemas descentralizados. Si quieren, podemos pasar a la siguiente. Otro tema importante sobre las características económicas del Bitcoin es que en el paper original de Satoshi Nakamoto se describió que la oferta total iban a ser 21 millones de Bitcoins, de lo cuales aproximadamente se han minado unos 18 millones y tenemos unos 3 o 4 millones de esos 18 que se han perdido por el tema de que, por ejemplo, se pierde la llave privada, que es el equivalente a la, digamos, a la cuenta bancaria, la clave de la cuenta bancaria que uno utiliza para mover dinero de un lado hacia otro, o que se envía a una dirección incorrecta, que sería lo mismo que enviarle a una dirección bancaria desconocida el dinero y que se pierda. Esto no tiene nada distinto a que yo vaya por la calle y se me caigan unas monedas en la calle y las pierda, o algo similar, ¿verdad? Que se pierda dinero. De los 3 millones que quedan, esos van a ser minados desde hoy hasta el año 2140 y cada Bitcoin tiene unidades decimales divisibles, ¿verdad? En el caso de Bitcoin no son centavos, sino que son satoshis y los satoshis son aproximadamente 100 millones de satoshis por cada Bitcoin. Entonces, esto con respecto a las características económicas, como pueden ver, tiene un tema de escasez y vamos a llegar a un año en donde ya no se van a emitir más Bitcoins. Vamos a seguir. Otro tema importante es el comportamiento deflacionario del Bitcoin, que establece que cada cierta cantidad de bloques, aproximadamente cada 4 años, el rate de generación de Bitcoins nuevos se va reduciendo, ¿verdad? Entonces, lo que sucedía en el 2009 cuando se lanzó la red, ¿verdad? Originalmente, fue que se generaban 50 Bitcoins nuevos por cada bloque. Luego sucedió lo que se llamó el Bitcoin halving, donde se dividió a la mitad del rate de generación de los Bitcoins y se pasó a 25 y actualmente estamos en 6.25, ¿verdad? Esto va a seguir, este comportamiento va a seguir sobre el tiempo y como les contaba, hasta el año 2140, donde ya no se van a generar más Bitcoins y ya pues se espera que la red en ese momento subsista a través del pago de comisiones por el envío de transacciones. Si quieren podemos pasar a la siguiente. Otro tema muy importante, ¿verdad? Para cualquier persona que esté interesada en invertir sobre Bitcoin es justamente esto, el tema de la volatilidad, ¿verdad? Como ven, esta gráfica muestra un poco el tema de cómo se ha ido moviendo, ¿verdad? Tal vez en 2014, digamos, incluso para atrás, ¿verdad? Eran menos de $1 y digamos, tuvo como unas olas ahí que se fueron dando y en 2017 hacia finales llegó a $20,000, ¿verdad? Hubo una gran ola especulativa en ese momento y eso también estaba asociado a otro tema que era el tema de los ICOs que se estaban dando en ese momento, la generación de tokens y digamos como este tipo de startups nuevos y hubo una gran corrección y estuvo un poco pues más o menos estable hasta que a finales del año anterior empezamos una escalada importante y ahora, ¿verdad? Tocamos 65,000, algo así como tope, y tuvimos una gran corrección, ¿verdad? Como estaba mencionando Rafael, asociada a, bueno, no solo la exuberancia de los inversionistas, que se racionalizaron un poco, sino también a el crackdown que ha hecho China con respecto al uso de electricidad y esto, ¿verdad? Y también el interés que ellos tienen en promover su yuan digital, el cual es controlado por el gobierno chino. Si quieren podemos pasar a la siguiente. Sí, entonces como les comentaba, es muy importante tener en cuenta esta volatilidad a la hora de invertir en Bitcoin, pero también que quede claro que Bitcoin no es la única criptomoneda que hay. Bitcoin tiene esa capacidad de que al final es un software, es dinero digital, ¿verdad? Dinero programable que se puede copiar y yo puedo generar otras copias de Bitcoin, digamos, del mismo software, aunque no sea la red original la que está corriendo. Entonces, por ejemplo, en 2011 se incorporó Litecoin, luego se incorporó Dogecoin, que es como una especie de
pues de broma, digamos, de coin original que nunca se pensó que tuviera valor, pero bueno, Elon Musk tiene mucho interés en él y pues de vez en cuando él recuerda a Dogecoin y eso incluye el precio de esto. Existen también criptomonedas muy enfocadas en el tema de privacidad de las transacciones, como es el caso de Monero o Zcash, que están ahí. Y estas lo que nos permiten es realmente transferir dinero de un ente hacia otro, manteniendo la privacidad de los entes, y lo único que se ve en la red es que un par de entes tuvieron transacciones, pero no se ve necesariamente quién estuvo transando, ¿verdad? Como pueden ver, el valor de mercado sí ha sido importante, pero bueno, tema importante, ¿verdad? Para cualquier persona que vaya a invertir, nuevamente, estar consciente de la volatilidad y de que toda inversión especulativa tiene sus riesgos. Continuamos. Ok. Aparte de todo esto, ¿verdad? Que hay muchas implicaciones con el tema de blockchain, más allá del uso monetario, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar un poco en el tema de la escalabilidad de Bitcoin para pequeños pagos. El Bitcoin como tal tiene un tema de que se van procesando transacciones en bloques y estos bloques se van procesando aproximadamente cada 10 minutos. Entonces, se complica un poco, si se lo pueden imaginar, que yo vaya al supermercado o a la cafetería y tenga que esperar 10 minutos a que se confirme mi transacción antes de poder llevarme mi café o mis bienes que compré en el supermercado. Para esto se creó lo que se llama el Lightning Network, que fue creado en el 2014, propuesto por el criptógrafo Joseph Punt, y tiene el potencial de escalar Bitcoin a miles de transacciones por segundo, ¿verdad? Ahorita la red Bitcoin, si acaso, procesa unas 10 transacciones por segundo, algo así. Con esto ya vamos a poderlo escalar. Y lo que es realmente un protocolo secundario que está encima de Bitcoin, ¿verdad? Es una solución de second layer o de segunda capa. Y este va a ser el método que va a ser utilizado por la billetera de Strike, que es esta empresa que estaba mencionando Rafael al principio, ¿verdad? Para poder permitir pagos pequeños en masa. Aquí es importante mencionar que no es como que el Lightning Network sea exclusivo de Strike o que solamente ellos lo puedan usar. En realidad esto es una red abierta, pero como les digo, es una red de segunda capa que está encima del Bitcoin y se va haciendo reconciliación periódica, ¿verdad? Conforme se van moviendo las transacciones ahí en el tiempo. Entonces, lo que nos permite esto es mover dinero en el Bitcoin con, digamos, un nivel aceptable de seguridad y sin tener los temas de comisiones un poco más altas cuando hay muchas transacciones y también con mayor velocidad. Si gustan, podemos pasar a la siguiente. Entonces, démosle un poco de vida a cómo funcionaría, por ejemplo, clic a la siguiente, por favor. Ajá, las remesas en el caso de Bitcoin, ¿verdad? Entonces, podemos poner dos actores a cada ejemplo. Uno sería Roberto en Estados Unidos y otro sería Alicia en El Salvador, y cómo funcionaría este tema de poder mover dinero de un lado hacia otro. Entonces, el primer tema es que ambos van a instalar una billetera que soporte el protocolo Lightning Network. Actualmente, por ejemplo, podemos utilizar la billetera Breeze, que es una billetera open source que pueden descargar, donde se puede tener una billetera, y en el caso de Alicia, ella va a bajar una billetera en su teléfono que se va a llamar la de Strike, ¿verdad? Y en ese caso, Roberto lo que haría es primeramente recurrir a un banco o una casa de cambio, un exchange, puede ser Coinbase, puede ser alguna otra empresa, donde él va a comprar los bitcoins y luego los va a cargar a su billetera Breeze. Él va a poner una dirección donde los va a recibir y el banco, la casa de cambio, le va a enviar esos bitcoins. Luego, pues Roberto y Alicia van a estar conversando sobre cuál va a ser la cantidad de la remesa, y en este caso, lo que va a hacer Alicia es emitir una factura sobre el Lightning Network, que es esa línea que viene arriba punteada, donde le hace la solicitud a Roberto de enviarle una cierta cantidad de dinero. Una vez que se ha confirmado eso, la transacción empieza a recurrir por el Lightning Network y empieza a buscar un ruteo para llegar hasta la billetera de Alicia. Y conforme todo esto va ocurriendo, cada cierto tiempo hay una reconciliación sobre la red Bitcoin de capa 1, ¿verdad? Entonces, lo que establecemos arriba es en realidad un canal de pago sobre el Lightning Network para hacer el pago de Roberto hacia Alicia. Una vez que se confirmó esta transacción, ¿verdad? Alicia recibe sus bitcoins. Esto es un tema de segundos, menos de 30 segundos, donde ya recibe el pago. Y ella podría, por ejemplo, guardar sus bitcoins, ¿verdad? En su billetera de Strike. O, como estaba mencionando ahorita, ¿verdad? La integración de Strike con un fideicomiso del gobierno de El Salvador, ella pudiera cambiar sus bitcoins inmediatamente hacia dólares
y probablemente hacer el depósito hacia un banco en El Salvador. Entiendo que la empresa Stripe va a estar haciendo integración con varios bancos en El Salvador para permitir esta capacidad. Luego de esto, pues ya Alicia haría el retiro de sus dólares o pues lo dejaría en su cuenta en este caso. Entonces, eso es más o menos para visualizar un poco los actores que tenemos en esto, pero, ¿verdad? Esto es un ejemplo de una remesa. Si quieren, podemos pasar a la siguiente. Es importante saber que no solamente el Bitcoin está ahí, ¿verdad? Les comentaba que está el Litecoin, está en otros tipos de criptomonedas, pero vamos más allá del tema de la criptomoneda, ¿verdad? Porque está el tema de la volatilidad del activo, que es un tema importante, y justamente por esto se crearon lo que se llaman los stablecoins, que son criptomonedas de volatilidad estable, ¿verdad? Ellos tienen su valor fijado digamos, en un activo tradicional fiduciario, como lo puede ser el dólar o el yen, y ofrecen los mismos beneficios de las criptomonedas, como seguridad criptográfica, que se puede transferir digitalmente, que son auditables, o sea, el Bitcoin es visible a todos, ¿verdad? El blockchain de Bitcoin. Y también facilitan el trading de criptomonedas, ya que la persona puede rápidamente cambiar de Bitcoin hacia stablecoin de regreso y no necesariamente, ¿verdad?, tener que hacer esto que estamos describiendo de liquidar inmediatamente los bitcoins hacia dólares en la cuenta, sino que los puede tener en esta especie de dólar digital y cambiarlo de vuelta, ¿verdad? Además de esto están los security tokens, que son representaciones de valores o instrumentos financieros y, ¿verdad?, están sujetos al tema del Howey test para verificar si pues son un security o no, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en tanto detalle sobre esto. Queríamos nada más dar una visualización de los posibles tipos de criptoactivos, ¿verdad? Como tal vez han escuchado, blockchain en realidad es muchísimo más grande que solamente Bitcoin, ¿verdad? Y hay muchas otras plataformas donde se pueden generar activos digitales, como están viendo, y digamos, estos serían ejemplos de algunas de esos criptoactivos. Si quieren, podemos pasar a la siguiente. Ok. Otro tema importante a tener en cuenta por las empresas en la región, ahora con este cambio de El Salvador, es los procesadores de pagos. Y acá les ponemos 3 ejemplos, ¿verdad? Pero los hay muchos más de empresas que están enfocadas en esto. Tenemos el ejemplo de BitPay, que es una plataforma de pagos que permite aceptar Bitcoin, ¿verdad? Y está ya presente en varios países de Latinoamérica. De hecho, tienen integración con Shopify, la plataforma de comercio electrónico. Por otro lado está Coinbase, que es una de las procesadores digamos, de Bitcoin, uno de los criptobancos más grandes que hay. Y ellos también proveen soluciones para procesamiento, proveen soluciones de custodia, entre otras. Y Paxos también es otro de los proveedores. En este caso, Paxos está trabajando con PayPal y pues también probablemente han escuchado de Venmo, la billetera de PayPal, que también le está dando acceso a sus clientes a comprar criptoactivos, todo con el backend de Paxos para hacer el procesamiento de pagos. Entonces, esos son 3 ejemplos de procesadores de pagos que instituciones financieras de la región, ¿verdad? Pues podrían comenzar a integrarse hacia ellos para permitir los pagos con criptoactivos. Ok, entonces si quieren pasamos a la siguiente y creo que quedamos acá y pasaríamos a consideraciones legales. Rafael, no sé si tenés algún comentario. No, gracias, Otto. Hay gran cantidad de comentarios y preguntas en el chat, para que te entretengas ahora mientras vamos viendo los temas legales. Mónica, adelante, por favor. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Vamos a comentar algunas, tal vez me libera el video, por favor, Carolina. Como lo mencionaba Rafael, y como es de todos conocidos, la ley que fue aprobada en El Salvador es una ley que consta de muy pocos artículos, por favor, siguiente slide, de muy pocos artículos, que no establece mayor claridad ni temas, ni temas procedimentales en relación a la ley. Quizás los puntos más importantes que menciona la ley se reducen a, bueno, que se establece que el objeto de la ley es regular el Bitcoin como moneda de curso legal, dotándole de poder liberatorio, restricto y limitado para las transacciones de personas naturales, jurídicas, públicas y privadas.
Entonces, ese artículo 1 es quizás donde inicia algunos de los temas más complicados de esta ley y más polémicos, y es el hecho de establecer un activo intangible, un activo virtual, como lo ha venido mencionando Otto en su presentación anterior, y dotarle de la calidad o la condición de moneda de curso legal. Como más adelante otro de nuestros compañeros de Iguay va a explicar cuáles son algunas de las características que tendría que tener para poder ser considerada una moneda, las cuales no las llena este activo. Para empezar, no es un activo que está respaldado por una entidad como un banco central, y no tiene ese respaldo que sí tiene una moneda de curso legal. El uso del Bitcoin se ha establecido en uno de los artículos de esta ley como de obligatorio, de carácter obligatorio, y ese es quizás por mucho uno de los artículos más polémicos de esta ley, porque no se estableció la discrecionalidad para el uso del Bitcoin como un medio de inversión, sino que se estableció como obligatoria aceptación para la parte que recibe el pago. Entonces, este artículo sí podríamos interpretar que existe o tiene una contradicción con lo que establece la Constitución del Salvador, ya que hay un principio constitucional de libertad de contratación. Entonces, este artículo, al estar estableciendo esta obligatoriedad en la aceptación del pago por medio de Bitcoin, podía estar dando esta libertad de contratación por parte de las partes que están integrando una relación mercantil. Entonces, también se ha establecido en la ley que el Bitcoin tendrá un tipo de cambio con respecto al dólar determinado libremente por el mercado. Y se va a utilizar el dólar como moneda de referencia para fines contables. Establece que todos los precios podrán ser establecidos tanto en dólares como en Bitcoin, y todas las obligaciones preexistentes a la entrada en vigencia de la ley también podrán ser pagadas con Bitcoin. Este tema es un poco complejo también, ya que, como se ha venido mencionando, el Bitcoin es un activo o es una moneda que es sumamente inestable. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en los casos de obligaciones de tracto sucesivo o obligaciones a plazo, donde se fue establecido el precio o el valor de las obligaciones que se tienen que cumplir, las cuales irían cambiando el valor del cumplimiento de la obligación a lo largo del tiempo, a medida que se vaya teniendo que cumplir. Entonces, lo cual ocasionaría bastantes inconsistencias, inseguridad jurídica y complicaciones al momento de realizar las exigibilidades del cumplimiento de las obligaciones. Mónica, una pregunta. Comentaste ahora con el tema del roce constitucional. Entiendo incluso que ya hay un recurso de inconstitucionalidad presentado. Efectivamente, el día de ayer se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Todavía desconocemos el texto pues obviamente de la demanda de constitucionalidad, pero sí se mencionó que había defectos de forma. La ley, que esta ley no había sido consultada y además carecía de sustento técnico para poder haber sido aprobada. Recordemos que esta ley fue presentada un día a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche de ese mismo día había sido ya aprobada por el Pleno Legislativo. Entonces no hubo posibilidad de que ninguno de los actores que pudiesen verse afectados, ni tampoco la banca, pudiese participar en algún tipo de discusión sobre la misma. Entonces se ha presentado este recurso
todavía pues no sabemos qué va a pasar con el mismo, no sabemos si la demanda va a ser admitida por parte de la sala y se va a establecer algún tipo de medida cautelar que implicaría que la ley no entre en vigencia en tanto se esté dirimiendo la constitucionalidad o no de esta ley. Entonces, también se está comentando de que se espera que se presenten otros recursos también de inconstitucionalidad por parte de otras entidades u otras personas, pero todavía no se han concretado esto. Como mencionaba antes, se dice que la moneda de referencia para temas contables, financieros y fiscales se ha establecido que seguirá siendo el dólar de los Estados Unidos de América y también se establece en la ley que se garantiza la convertibilidad inmediata de ambas divisas, o sea, de Bitcoin a dólares. Sin embargo, no establece la ley cuáles son, cómo técnicamente se va a llevar a cabo esta convertibilidad. Se menciona en la ley nada más que se establecerá un fideicomiso para garantizar que esa convertibilidad no afecta a las personas al momento de hacer este cambio, siendo este fideicomiso quien estaría asumiendo esa variabilidad del Bitcoin que se mencionaba antes. Sin embargo, como mencionaba antes, los efectos, la forma que en la práctica se va a llevar a cabo esto no se ha establecido. La ley establece que se tiene el plazo de 90 días antes de la entrada de vigencia de la ley, después de la publicación de la misma, para que el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero emitan la normativa y los reglamentos que estaría de aplicación de la ley, en los cuales se supone que se tendría que estar ya haciendo pues cubriendo todos estos vacíos y todos estos aspectos que hasta este momento pues todos desconocemos y que simplemente estamos suponiendo o estamos intuyendo nada más. Siguiente, por favor. Creemos que es importante mencionar que algunos de los aspectos que más preocupan con respecto a esta ley son, por ejemplo, el tema de los salarios, que ha sido uno de los temas que más ha salido y ha surgido en las constantes, en diferentes foros y en diferentes consultas que hacen todas las personas. Entonces, tenemos que partir de decir que el Código de Trabajo establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal. Al establecer eso de esa forma, y si lo ponemos y si lo comparamos con lo que establece el artículo 1 de la ley de Bitcoin, que le da el carácter de moneda de curso legal, esto estaría abriendo la puerta para que los salarios puedan ser pagados en Bitcoin. Sin embargo, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta en este tema, ya que volvemos a mencionar los temas constitucionales y las garantías constitucionales de la libertad de contratación. Si las partes han contratado de una forma la relación laboral, por ejemplo, los contratos individuales de trabajo se ha regulado y se ha establecido que serán pagados en dólares de los Estados Unidos de América, debería de privar la libre autonomía de voluntad de las partes, en que establecieron cuál va a ser la moneda en la cual se van a pagar los salarios. Y no necesariamente porque ahora exista una ley que establezca que el Bitcoin es una moneda de curso legal y diciendo que el Código de Trabajo establece que los salarios deben pagarse en moneda de curso legal, que esto tenga que alterar la relación laboral que existe en este momento. Entonces, es importante mencionar que la ley, aunque establece la obligatoriedad de las partes en una relación de aceptar los pagos que en Bitcoin quiera hacer alguien que quiera adquirir bienes o servicios, no estableció las sanciones, no estableció o cuáles serían las implicaciones legales de no aceptar ese pago en Bitcoin. Y este tipo de sanciones o ese tipo de
consecuencias no podrían ser desarrolladas en el reglamento, porque los reglamentos simplemente son de aplicación de la ley, no pueden ir más allá y legislar más allá de lo que la ley establece. Entonces, no podrían establecerse sanciones o algún tipo de repercusiones en el reglamento que no están contenidas en la ley. Entonces, eso ya hay jurisprudencia en ese sentido, entonces no podría establecerse de esa forma. Sin embargo, la ley, al estar redactada de forma tan escueta, tan corta y no haber tomado en cuenta todas estas aristas de temas de contribuciones sociales, por ejemplo, los pagos del Seguro Social, los pagos de las AFP, esas cotizaciones, en principio, de la misma redacción que tiene la ley, se puede colegir de que todas esas obligaciones deberían poder ser pagadas en Bitcoin, pero habría que revisar y habría que analizar y verificar, pues, o sea, que la legalidad de todo ello, además de que todas ese tipo de instituciones puedan o estén preparadas para poder recibir y hacer también los pagos en esta criptomoneda. Si quiere pasamos al siguiente slide. Otro de los aspectos que habría que considerar es el tema de las contrataciones de proveedores estatales, porque el Estado puede, a partir de esta ley, hacer sus erogaciones y sus pagos de proveedores también en Bitcoin. Entonces, las obligaciones a partir de este momento pudiesen empezar a contener los contratos ya la posibilidad de que estas mismas sean pagadas en Bitcoin. Sin embargo, la ley estableció que cualquier tipo de preexistente también puede ser pagada con Bitcoin. Por lo tanto, los proveedores del Estado se encuentran en este momento en la posibilidad, a partir de la entrada en vigencia de la ley, se encontrarían en la posibilidad de que las obligaciones del Estado les sean pagadas con esta criptomoneda. Nuevamente, volvemos a retomar el tema del principio de la libertad de contratación. Cuando una persona contrató con el Estado, contrató pues, un contrato entre privados, una de las motivaciones que tuvo para hacer esta contratación fue establecer las reglas del juego, la forma en la que quería manejar su relación contractual, ya sea con el Estado o con el otro privado. Entonces, si la obligación fue contratada en dólares, él debería de poder exigir por la libre autonomía de voluntad de las partes, que debería primar por garantía constitucional, que la obligación sea cubrida también en dólares y no cambiada a Bitcoin como ahora lo está estableciendo la ley. Es importante mencionar que la ley de Bitcoin establece un artículo con una derogatoria, la cual dice de que toda ley, y esta es una ley especial para empezar, que prima sobre cualquier ley general, y establece que cualquier ley o disposición legal previa a la entrada en vigencia de esta ley que contradiga o contravenga lo que establece la ley de Bitcoin, se entenderá por derogada. Entonces, este es un tema que también va a generar de mucha tela de que cortar, porque existe aquí realmente un conflicto enorme y conflictos de principios y garantías constitucionales que podrían estar siendo transgredidas en virtud de esta ley. Siguiente. Otro tema que consideramos importante mencionar, y es que la ley no se establece todos esos temas que deben regularse ahora entre consumidores y proveedores de bienes. Entonces, esta ley va a obligar a que leyes como la Ley de Protección al Consumidor tenga que tener modificaciones y reformas para poder establecer las garantías que tengan los consumidores en relación al cumplimiento de las obligaciones por parte de comercios y terceros que puedan ser pagados en este momento con Bitcoin. O sea, porque
por poner un ejemplo, alguna de las facultades que tiene un consumidor en caso de un incumplimiento es que le sea devuelto el pago que realizó de un producto o de un bien o servicio. Pero, ¿qué sucede si yo cuando adquirí el bien pagué dólares y ahora resulta que el comercio me va a devolver bitcoins que podrían tener un valor distinto en este momento o menor a lo que yo pagué en dólares en su momento para la adquisición del producto? Entonces, hay una serie de aspectos que van a tener que ser regulados y ponerlos ponerlos en concordancia, en consonancia con todos los temas de la variabilidad y el régimen cambiario que van a establecer para poder cubrir todas estos problemas que van a ir surgiendo en la relación del día a día. Y otro tema es el lavado de dinero y activos, bueno, que va a ser mencionado por nuestro compañero ahorita en el área de riesgos, pero es uno de los temas sumamente importantes que se deben mencionar porque no hay forma en este momento, hasta donde nosotros sabemos, de hacer una rastreabilidad sobre los movimientos que se hagan de criptomonedas. Entonces, estas serían algunas breves consideraciones legales que tenemos en este momento con lo que existe hasta ahorita y las cuales se irían actualizando, iríamos actualizando a medida que se vaya teniendo pues mayor desarrollo de la normativa que se emita. Rafa. Perdón, que estaba en mute. Gracias, Mónica. Jorge, caminanos ahora por el tema de perspectivas específicas de riesgo que tenemos en este momento asociadas con esta propuesta. ¿Estás en mute, Jorge? Listo, ahora sí. Les decía yo que tomando el hilo conductor a través del cual está estructurada esta presentación, tomo algunas palabras y frases que hemos ido poniendo sobre la mesa como disrupción, nombrada por Rafael, ecosistema al que hizo referencia Otto, y la reforma al marco normativo, ¿no? Necesaria frente a todo este nuevo aspecto en lo que es la ley Bitcoin. Adelante, Carolina. Fíjense ustedes, ¿no? Necesariamente todo el tema asociado a la ley Bitcoin presenta o representa una serie de riesgos, pero principalmente una serie de retos que deben estar recogidos en lo que deberían ser esas reformas al marco normativo. Pues la disrupción que trae al incorporar una moneda que ya hemos visto y así hablaba Otto en su presentación, cómo ya en el mundo pues se están transando operaciones de diversas formas, como ya están hablando de criptomonedas inclusive estables como los stablecoins, nos da idea de cómo todos los riesgos que pueden estar presentes a través del uso de las criptomonedas pues han ido avanzando. Hay muchos actores ejecutivos en el sistema financiero que ya han ido soportando sus operaciones a través del blockchain y obviamente la adopción de las criptomonedas trae consigo una serie de riesgos. Actualmente no se ven contemplados por las regulaciones existentes, lo cual representa, como les decía, importantes retos principalmente para las actividades de seguridad y monitoreo. Seguridad desde el punto de vista, y aquí viéndolo por todo el tema, y así cerraba Mónica, por todo el tema del lavado de dinero, los riesgos asociados a esto, porque definitivamente, dependiendo de la forma como se reglamente, dependiendo de la forma como se reformen las normas, pues se le hará más difícil el camino a estos ingenieros de fine crimes o ingenieros financieros ingenieros financieros de capitales ilícitos, ¿no? Entonces, dentro de los factores claves de riesgo, pues hablamos del anonimato. Obviamente hay una fuerte dificultad para
o puede haber fuertes dificultades para identificar a las partes involucradas en lo que son este tipo de transacciones, por lo cual ahí hay que aplicar importantes esfuerzos, y aquí vale la pena rescatar el tema del ecosistema. En la medida que el ecosistema parte, o todos los actores ejecutivos que estén dentro de este ecosistema sean considerados bajo una estructura recogida a nivel normativo, que permite identificarlos adecuadamente, o que permite un marco de control, que es lo que actualmente representa mayor riesgo sobre las criptomonedas, pues los riesgos se podrán minimizar. Obviamente el alcance global pone sobre la mesa esa facilidad para mover fondos internacionalmente, pues esto obviamente trae sus consecuencias cuando hablamos de sanciones internacionales, lo cual hace o puede hacer exponencial los temas de riesgo de lavado de dinero. Por otra parte, la volatilidad, y veíamos cómo del 2018 en adelante la criptomoneda ha tenido una evaluación, y el Bitcoin específicamente ha tenido una evolución en sus precios importante, y unas caídas abismales. Ahorita estamos viendo por todo lo que pasó ayer con China cómo se ha ido depreciando, pero cuando usted va 10 años atrás y ve que la criptomoneda costaba $400, costaba $2 en algunos casos, y el que en ese momento dijo, pongo algo de dinero allí, dice, bueno, valió la pena esperar, ¿no? Pero así como hay estas oportunidades, y aquí pueden haber miles de opiniones, el tema de la volatilidad también puede representar un tema de riesgo importante desde el punto de vista de negocios, porque eso puede facilitar a las empresas de servicios financieros para asegurarse de educar a sus clientes, a sus inversores, ampliando sus recomendaciones y pues abriendo un poco pues lo que es el conocimiento que puede haber sobre este tipo de moneda. Pero también es una oportunidad en donde los especuladores que puedan actuar en el ecosistema, y aquí vuelvo a hablar de ecosistema regulado, si no se le permite la entrada a ciertos actores ejecutivos a ese ecosistema, pues aquí minimizaremos la posibilidad de que esa volatilidad sea un punto de negocio para el crimen organizado, ¿okay? Y obviamente que eso pueda afectar la liquidez de algunos inversores. Obviamente hoy en día hay, y como en el mercado de valores, lo que es el perfil del inversionista, hay el conservador, el moderado y el arriesgado. Aquí estamos hablando de que una criptomoneda, desde el punto de la inversión, punto de vista de inversión, pues es un componente de altísimo riesgo, dado esa volatilidad, ¿no? También el hecho de qué tan complicado es, y aquí vuelvo a tocar el tema del ecosistema, qué tan complicado podrá ser llevar esa criptomoneda a dólar, porque inmediatamente si hay un negocio que recibe un pago en criptomoneda, pues el riesgo natural que pueda sentir ese negocio de decir, oye, ante la volatilidad de esta moneda yo quiero convertir inmediatamente a dólares, es importante pues que los marcos regulatorios lo permitan, para de esta manera que no se vea afectado los procesos de liquidez de la empresa y temas de precios y una cantidad de cosas que hoy en día son grandes interrogantes. Los riesgos tecnológicos, obviamente, hablábamos de wallets digitales, que es en donde usted pues pone sus criptoactivos, en este caso Bitcoin. Obviamente hay riesgos de que en esos procesos de descargar apps y todo aquello pudiesen haber ataques tecnológicos. Entonces hay una cantidad de amenazas en el tema de robo de identidad. Ya el Gafi habla que producto de la pandemia hubo con todo el tema de las subvenciones que estuvieron dando algunos estados a los pueblos, a sus pueblos o a sus conciudadanos, como parte de ese apoyo a quienes se quedaron sin empleo, pues en algunos casos tenían que registrarse en páginas en donde ponían sus datos, algunos les robaron datos, entonces después hubo cobros de especies de vacunas, le dicen en algunos lados, a través de criptomonedas. Entonces, precisamente esto asociado al anonimato. Entonces, estos son parte de los riesgos que se han visto o a los que hemos visto expuestos algunos ejemplos que se dan en el uso de este tipo de criptomonedas. Bueno, obviamente los canales de envío, el riesgo está asociado a la forma en la cual los clientes acceden a las criptomonedas, asociado a los temas de riesgo tecnológico. Obviamente lo que se espera y es una suerte de esperanza
lo que aquí estaríamos hablando es de lograr un reglamento y una evolución en la reforma de los marcos normativos que puedan recoger todo este tipo de cosas, ¿no? Para, a fin de cuentas, lograr minimizar, mitigar los riesgos de exponer este tipo de moneda de curso legal que entra en juego ahora y que sea utilizada por organizaciones criminales. Adelante, Carolina. En la próxima lámina, fíjense que cómo vemos la visión de algunos entes reguladores internacionales y otros organismos en donde pues hacen pronunciamientos. Ahí hablamos de la Oficina del Contralor de la Moneda, el Banco de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de Estabilidad Financiera. Algunos de ellos han hecho pronunciamientos, documentos, han emitido documentos, propuestas sobre el establecimiento de un régimen que permita de alguna manera el uso de los criptoactivos, cómo reglamentarlo. Por el otro lado, el Grupo de Acción Financiera ya ha publicado guías para el enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de estos servicios. Recientemente, en marzo, publicó una consulta pública sobre su proyecto de orientación sobre el enfoque basado en riesgo para estos activos virtuales. La Organización Internacional de las Comisiones de Valores también ha emitido informes sobre las propuestas globales de los stablecoins, que, como ustedes saben y como lo nombraba un poco al principio Otto, son criptomonedas que tienen por detrás un fiat, y eso pues es lo que le permite de alguna manera esa estabilidad o una volatilidad controlada, ¿no? Entonces, de alguna manera estos organismos pues ya han dado paso a este pensamiento disruptivo que viene evolucionando de manera importante. Obviamente la pandemia, así como expuso hoy, impulsó de manera importante el uso del tema tecnológico en las organizaciones. Hoy en día, si yo les cuento cuánto estamos reunidos viendo esta presentación, es impresionante la exposición gracias a la tecnología. Pues de esa misma manera, pues los reguladores y otros organismos pues han dado cuenta de que ciertamente pues hay que ir hacia el uso de ese tipo de tecnología, obviamente apoyado también con el tema de los blockchain, y de alguna u otra manera el tema de la bancarización pues apoya mucho a lo que es el uso de este tipo de monedas, y es una de las situaciones que pues en este caso se planteaban en el caso de El Salvador por el porcentaje o el alto porcentaje de gente no bancarizada, ¿no? Y el tema de las remesas que se espera que aumenten de alguna manera importante. Entonces, todas estas son cosas y consideraciones importantes a tener en cuenta y que deben estar sobre la mesa por la trascendencia de lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo. Hay países de la región en donde hay proyectos para el manejo de las criptomonedas. Entonces estas son cosas que ya están aquí, llegaron, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo siguen evolucionando. Estamos viviendo un momento único, así como en el año 2000 vivimos aquel cambio de cifras en los sistemas, pues estamos viviendo un momento único. Adelante, Carolina. Cuando hablamos de evaluaciones de riesgo de lavado de dinero, y aquí entramos un poquito, poniéndonos un poquito técnicos en lo que es la parte de cómo medir o cómo identificar a nivel de los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros, hay un elemento interesante, perdóname un segundito. Hay un elemento interesante que debemos reconocer: estos factores de riesgo a los que hace referencia el GAFI como estándares, lo que es clientes, productos y servicios, canales, jurisdicciones, cómo dentro de estos grandes factores y sus subfactores van a entrar a calificar sus clientes para segmentar la cartera desde el punto de vista de riesgo de lavado de activos, los sujetos obligados, ¿no? Entonces, es importante destacar que hoy en día el estándar a nivel mundial es segmentar la cartera de clientes para identificar sobre qué clientes yo debo hacer una mayor debida diligencia, sobre cuáles yo debo enfocar mis esfuerzos y administrar otro tantos esfuerzos. Entonces, estos factores vienen a poner sobre la mesa
los elementos que yo debo considerar en los clientes, y aquí viene todo un proceso hacia atrás que está asociado a lo que es el onboarding de los clientes en los sujetos obligados financieros y no financieros, la captación del dato y qué datos yo debería necesitar ahorita para entender de mis clientes cómo está constituido su perfil financiero y así su perfil transaccional, de manera de poder ubicarlo en una categoría de alto, moderado o bajo, ¿no? En ese sentido, pues aquí vemos cómo el factor cliente, ahí una de las preguntas hoy sería, por ejemplo, para los bancos, la captación de fondos de su actividad comercial está relacionada a qué tipo de moneda, porque hoy en día en algunos países te dicen cada cuánto percibes ingresos, si vienen por transferencias, moneda local, ahora te preguntarían si es por Bitcoin, entonces ahí empezaríamos a introducir elementos importantes, ya desde el punto de vista de las instituciones bancarias que empiecen a hacer de exchangers para poder recibir moneda y entregar moneda o intercambiar moneda a los clientes, entonces ya tendremos un producto adicional que estarían prestando. Entonces, ¿qué peso tendría eso dentro de lo que es el tema de factores de riesgo? Y cómo calificarían a los clientes. Entonces, todas estas cosas entran dentro de lo que es el proceso de la evaluación de riesgo para la segmentación de la cartera de clientes y para lo que es la evaluación del nivel de riesgo institucional. Principalmente esto lo vemos hacia las instituciones financieras, ¿no? No tanto para los sujetos obligados no financieros, que obviamente todavía la madurez que hay en la región tiene trabajo por hacer. El Grupo Acción Financiera Internacional ha hecho importantes presiones para que esto ocurra, pero todavía hay una madurez pendiente por alcanzar en estos cuerpos o en estas regulaciones, ¿no? Adelante, Carolina. Y esto nos lleva, obviamente, a cuando hablábamos de la reforma del marco normativo, a que las prácticas en el caso de El Salvador evolucionen de manera importante. Pues una norma, un decreto del año 98, una norma técnica de gestión del lavado de activos del 2013, toda la evolución que han tenido debe pues adecuarse a estos estándares internacionales que ya se manejan, en donde hay un sólido programa anual de cumplimiento que está amarrado a lo que son los postulados del EGAFI, obviamente que estén adecuados dentro de los cuerpos normativos locales, donde hayan códigos de ética, programas de capacitación que permitan explicarle a la gente que atiende pues a todos los actores ejecutivos de los sujetos obligados financieros o no financieros, cómo es esto de la criptomoneda, cómo es esto del Bitcoin, pues el uso de herramientas tecnológicas importantísimo. Hoy en día hay herramientas de monitoreo como el Chain Analysis que permiten pues hacer ese tracking de operaciones, el tema de la calidad de la data sumamente importante, la documentación de los clientes, todo esto tiene que estar recogido dentro de lo que son las evoluciones de esos marcos normativos, pues de manera de que se pueda cumplir con una estructura organizativa y gobierno corporativo sólido que pueda enfrentar de manera adecuada estos retos, que las matrices de riesgo de verdad permitan entender cuál es la exposición frente al tema de lavado de dinero una vez que entra una nueva moneda de curso legal y todo lo que eso trae y cuáles son los nuevos pasos de debida diligencia que deban ser incorporados, todo lo que son políticas y procedimientos. Entonces, de alguna manera, pues, esto es lo que se puede observar, lo que se pudiera percibir que debe estar incorporado dentro de lo que son todas esas reformas que acompañen este viaje disruptivo que estamos viviendo actualmente en El Salvador. ¿Okay? Entonces, de esta manera, pues ya yo me despido. No sé si tienen alguna pregunta, Rafael, si quieres alguna precisión. Jorge, muchas gracias. Hay varias preguntas interesantes en el chat relacionadas con el tema de riesgo y volatilidad que tal vez podrías complementar. Pero bueno, en el interés del tiempo, sigamos adelante con el siguiente tema para ver si podemos cubrir todos los distintos puntos que queríamos compartir hoy. Así que adelante, Carolina, con la próxima, por favor.
Okay. Esta es una que incluso en el chat habían ya algunas consideraciones importantes. Entonces, Natanael Ayala de nuestro equipo de Assurance nos va a compartir algunos temas iniciales que hemos ido identificando en relación a registros contables, que claramente es una de las áreas que todavía está, de una vez me anticipo, según lo que era al principio, sobre todo de lo que no sabemos. Es una de esas áreas donde todavía estamos trabajando en poder llegar a tener un entendimiento claro de las repercusiones regulatorias financieras. Gracias, Natanael. Adelante. Gracias, Rafael. Voy a tratar de resumir un poco por el tiempo la parte contable. Como ustedes sabrán, principalmente en los países de la región y en El Salvador ocupamos IFRS o NIFPYMES para contabilizar las transacciones y presentar los estados financieros. Y en esa línea, el ente rector de las normas internacionales emitió una actualización allá por junio de 2019, en el cual resumió varias de las cosas por dónde ir, digamos, en el momento de tener este tipo de monedas, digamos, de criptomonedas. Y una de las cosas que definió es que de una u otra forma no cumple el 100% con la definición de efectivo, principalmente por algunas características, dependiendo de la finalidad por la cual nosotros en algún momento adquirimos este tipo de criptomonedas, que usualmente no es para usarlas en el corto plazo, usualmente tienen que cumplir, sean altamente líquidas y convertibles fácilmente en efectivo. Tienen que tener un riesgo insignificante de cambios en el valor y su propósito es cumplir su compromiso de efectivo en el corto plazo. El ente rector concluyó de que este tipo de criptomonedas no cumplen el 100% de efectivo, llámese era 2019, no habían este tipo de instituciones o de países que adoptaran este tipo de legislaciones. Y una de las cosas que mencionó que es interesante es el hecho de que este tipo de criptomonedas no se utilizan para definir el precio de los bienes y por lo tanto no cumplen el 100% de las características para ser efectivo. Al convertir esta legislación habría que ver si esto cambia un poco, pero pues ese es uno de los lineamientos que estableció el ente rector en ese momento. Otro panorama que mencionó es ¿por qué no lo clasificamos como inventarios? Y uno de los propósitos del inventario es mantener para la venta en el curso normal del negocio y ser intermediario comercializar, es decir, que compro y vendo este tipo de cosas. Y el propósito es obtener alguna fluctuación o de ganar algo en el tiempo. Entonces, una de las primeras conclusiones que llegó el ente rector es, mira, creo que esto puede calzar dentro de inventarios si mi propósito es mantener o cumple con las definiciones para ser registrado y valorado bajo la línea de inventarios. Otra de las cosas que se mencionó es la parte de prepagos. En el caso de prepagos es que mi intención es prepagar algo para obtener un activo en particular. Esto va a depender del modelo de negocios para el cual yo utilice este tipo de moneda. Y otra consideración que mencionó es, mira, pareciera que esto calza dentro de la normatividad técnica para ser clasificado como activo intangible. Y esto, por el hecho de que es un activo identificable de carácter no monetario y de apariencia física, sin apariencia física. Y el comité concluyó que podría calzar dentro del activo intangible porque yo lo tengo, yo como propietario de estas criptomonedas, lo utilizo de manera separada para mantenerlo, venderlo o transferirlo. Y tampoco me otorga a mí como tenedor de este tipo de monedas el derecho a recibir un número fijo determinable de unidades monetarias, es decir, hoy tiene un valor, mañana pudiese tener un valor diferente. Entonces,
En esa lluvia de ideas, el registrarlo como activo intangible, existe la posibilidad de mantenerlo a valor razonable, en el cual se debe considerar todo el tema de valorar estos activos a la fecha de cada uno de las cifras de los estados financieros, utilizando cualquier metodología de valorización. La siguiente, por favor. Otra de las consideraciones es en la parte de instrumentos financieros. El ente rector concluyó de que en ese momento no cumplía con el derecho un derecho contractual, debido de que no hay un contrato entre dos instituciones que finalmente me dé un derecho a dar o recibir un determinado valor. Y en el tema de derivados, el tema de que no hay un mercado activo donde esto se comience a transar o se puede convertir fácilmente, es decir, yo puedo ir en ese momento cumplía. En términos generales les diría, ya la actualización de la normatividad ya está incluido en IFRS de 2019-2020, que lo pueden consultar ahí. También existe un paper de la oficina que resume un poco todo esto, que también lo pueden ubicar en el sitio web nuestro, y que les puede facilitar muchísimo la interpretación y la clasificación y la medición y la presentación en los estados financieros. Dependiendo de cómo se concluyan los estados financieros, cómo presentarlo, pues definitivamente hay que revelar en los estados financieros, en las notas, si lo clasificamos como inventario, como activo intangible, si lo valorizamos como a valor razonable, y hacer las consideraciones adicionales de eventos subsecuentes. Sabemos que este activo, como se ha mencionado, cambia constantemente de precio y por lo tanto el clasificar o revelar cuánto es lo que tenía la fecha de presentación y la fecha de aprobación de los estados financieros es una información que puede ser de interés para el usuario de los estados financieros. Pero haber resumido un poco. Una pregunta que hemos recibido de varias gente, y de nuevo, puede ser de esas preguntas capciosas en las que se vale incluso que podamos decir en este momento que todavía no tenemos claridad. Si aplicamos, si el Bitcoin es la moneda de curso legal y de circulación de El Salvador, y estoy obligado a recibir los pagos y a generar transacciones en esa moneda, podríamos entonces concluir de que el Bitcoin pasa a ser nuestra moneda funcional para efectos contables, a pesar de que la misma ley nos dice que para efectos de los estados financieros tenemos que denominar las transacciones en dólares. Sí, eso podría ser un tema por el hecho de que IFRS menciona el tema de la moneda funcional. Ahí dependerá de la entidad, digamos, y principalmente sus transacciones más relevantes las transa en esta moneda, es decir, las entradas y salidas de efectivo van por esta moneda y eso le permite a la entidad valorizar o ser su moneda principal o su activo principal, llámese, este tipo de moneda virtual, activo virtual. Sí, no, porque acá parte de lo que es interesante es que tenés la obligación de recibir el Bitcoin. Entonces, obviamente, cuando vendes tus productos y servicios, te van a querer, si te quieren pagar en Bitcoin, te obligan a recibir el Bitcoin. Eso implica que a nivel de mi caja y bancos voy a empezar a acumular Bitcoin, lo que quiere decir que cuando tenga yo que hacer mis pagos a proveedores, voy a querer hacerlo muy probablemente en esa misma moneda, por lo que entonces empiezo ya a crear el concepto de moneda funcional. Pero obviamente ahí, como tengo que llevar mis registros contables y para efectos fiscales tengo que llevarlo a dólares, entonces ahí, Natanael, el punto es que tengo que llevar un proceso de traducción, de conversión permanente de los estados financieros de Bitcoin a dólares, lo que implica que de mi posición financiera, incluso de caja y bancos, podría variar diariamente. O sea, si yo empiezo en la mañana, abro caja con el equivalente en Bitcoins de $100,000, pero después de las 3 de la tarde, Elon Musk decidió sacar un Twitter y decir algo en contra de Bitcoin y se cae el Bitcoin un 15%,
puedo terminar, y si bien es cierto, con el mismo número de Bitcoins, puedo terminar en lugar de con $100,000 con $40,000 del equivalente a ese momento. Y entonces eso me obliga a que diariamente tendría que ir registrando esas pérdidas en resultados. Es correcto, es correcto. Y pero finalmente para determinar el tema de moneda funcional dependerá si tu mayor cantidad de transacciones la haces en esa moneda o, porque como al final del día tenés paralelo el usar dólares, es en qué moneda es la más importante o principal para la entidad. Entonces eso deriva muchísimo cuál va a ser la moneda funcional para la compañía. Sí, perfecto. Ok. Gracias, Carolina. Pasemos a la parte fiscal, por favor. Okay. Héctor, adelante. Ok, buenas tardes. Carolina, si me ves el video. Ok, buenas tardes. Es importante algunas consideraciones generales. Primero, pues, desde el punto de vista tributario, ¿qué deberíamos o cuál ha sido la discusión en los países sobre qué es un Bitcoin? Entonces, surgen diferentes conceptos, como por ejemplo, bueno, es un bien intangible, es un instrumento financiero, es una moneda de curso legal o es un método de pago. Entonces, este distintos conceptos o criterios han venido siendo analizados en cada una de las jurisdicciones. En nuestro caso, ya como Mónica lo indicó previamente, pues es una moneda de curso legal y así está estipulado en la ley. Ahora también, en términos conceptuales y generales, ¿qué actividades en relación con Bitcoin, entre otras, pueden existir con incidencia tributaria? Por ejemplo, lo primero es la creación, la producción, la minería de Bitcoin. Esa actividad pues tiene aparejado, tiene una compensación, que puede ser un premio, puede ser una comisión, que entonces también aquí ha habido mucha discusión en cada uno de los países en donde, ok, ¿cuándo debería de reconocerse este ingreso para estas empresas? ¿Sería cuando se crea el bien, cuando se crea la criptomoneda o cuando se dispone de la criptomoneda? Entonces son dos momentos que ha llevado a que en diferentes países no necesariamente se van por el mismo criterio, sino diferentes criterios. Y otro elemento también es, bueno, es habitual, es decir, es parte de la realización, de la actividad económica de la compañía o es alguna actividad ocasional. Son elementos que hay que tomar en cuenta para efectos de establecer las normas para la tributación. Luego, cuando ya está creado, entonces, necesitamos almacenarlo, necesitamos transferirlo. Entonces, nos vamos a que aquí vienen las actividades de la billetera electrónica, que también a su vez eso puede generar, tanto por el almacenamiento o por la transferencia en su momento, puede generar algún tema de comisiones y por lo tanto ingresos también para las personas o empresas. Y luego, el más usual posiblemente, el intercambio, es decir, aquella actividad de intercambio que puede ser una actividad comercial habitual, es decir, una empresa que se dedica precisamente al intercambio, a comprar y vender. Y dos, puede ser pues empresas que no se dedican a eso, pero que obviamente hacen intercambio debido a que muchos de los casos, a la mayoría de los casos que se va a dar en el país, en El Salvador, porque tuvo que recibir moneda, Bitcoin, y luego entonces tiene que pagar o canjear esos Bitcoin a dólares. Entonces, ese intercambio pues genera obviamente una actividad con incidencia tributaria. Y aquí los elementos es, ok, ¿cómo puedo hacer ese intercambio? Bueno, uno de ellos es cambiarlos por otra criptomoneda, por otro activo, ¿verdad? Cambiarlos por bienes o servicios. También puede ser pues que haya pérdida. Resulta que se perdió la llave y por lo tanto básicamente no puedo ya tener acceso a ese activo, a esa moneda, o cuando se pueden dar regalías o donaciones también como cualquier activo de esas monedas. Entonces, esas actividades pues van a tener su incidencia tributaria. Ahora, eso es en lo que se ha visto en diferentes países, diferentes criterios que han venido aplicando poco a poco una
una normativa. En El Salvador, si seguimos adelante, por favor. En El Salvador hay dos artículos fundamentales que tratan en materia tributaria. El primero es el artículo 4, en el cual establece que todas las contribuciones tributarias pueden ser pagadas o podrán ser pagadas en Bitcoin. ¿Qué significa eso? Que si analizamos bajo un contexto amplio, lo que es una contribución tributaria muy asimilado a lo que es un tributo, eso significa que cualquier tributo, llámese tasas, impuestos, contribuciones especiales, podrían ser entonces pagadas con Bitcoin. Y eso, pues, eso implica que el impuesto sobre la renta, el pago del IVA, el pago del arancel a la hora de las importaciones, el pago del IVA a la hora de las importaciones, todo eso, las tasas municipales podrían entonces ser pagadas en Bitcoin con base a la ley que estaría entrando en vigencia próximamente el 9 de septiembre, si es que no hay ninguna cosa que cambie esa situación. Adelante. Y Héctor, perdón, uno de los temas arriba nada más con el tema de que todos los tributos se pueden pagar con Bitcoin. Por ejemplo, hablaba el otro día con representantes de bancos centrales de otras jurisdicciones que hay que reconocer que varios están aterrorizados, ¿verdad? Obviamente desde una perspectiva muy tradicionalista de economistas de Banco Central sobre esto. Y uno de los temas simples que ellos decían es, en estos momentos de pandemia, donde claramente la mayoría de nuestros países han acumulado el déficit fiscal que ya de por sí tenían a niveles históricos y con niveles de endeudamiento como no veíamos muy probablemente en los últimos 40, 50 años, el tema de que vos pases a recibir tus impuestos en Bitcoin, es el mismo ejemplo que ponía ahora de caja y bancos en una empresa. El gobierno va a hacer su presupuesto nacional de la República, va a tener que hacerlo determinando el monto en dólares, porque todas sus obligaciones financieras de deuda soberana, de empréstitos internacionales, de obligaciones de pagos, etcétera, los va a tener que, como mínimo, que traducir a dólar para efectos de poder llevar la contabilidad del Estado, pero va a recibir los pagos de impuestos potencialmente en Bitcoin. Lo que implica que si yo ocupaba $1 billón para cubrir los gastos específicos del Estado, y yo lo que tengo es el equivalente de $1 billón en Bitcoin en la Tesorería Nacional, después del tweet de la mañana de alguien que quiso hacer esto y que tengo eso, puede implicar que el gobierno puede terminar con un déficit fiscal incremental al día siguiente, de que obviamente le va a generar un impacto mucho mayor. Lo que normalmente, digamos, por lo menos si uno tiene moneda local, o en el peor de los casos, o imprimís para cubrir el déficit, que obviamente no vamos a entrar en las discusiones económicas sobre si imprimir moneda, eso no es lo correcto, o por lo menos tenés una moneda que te da un nivel de estabilidad básica donde la pérdida no es tan grande. Pero si vos generás un hueco en el presupuesto nacional porque el Bitcoin pasó de 50,000 a 25,000 y el Bitcoin no volvió a subir a más de 30, esos $20,000 adicionales que tenías proyectados no los vas a recuperar. Lo que implica que tienes que generar más endeudamiento, tienes que generar fuentes adicionales de fondeo para poder cubrir el mismo monto del presupuesto nacional. Totalmente de acuerdo. Y al final es el gobierno, como cualquier empresa, los riesgos va a tener el gobierno precisamente sobre la moneda que tenga, ¿verdad? En sus cuentas. Y entonces ahí puede venirse el tema de que tiene que buscar dólares, porque al final hay muchos pagos que hay que hacerse en dólares, entonces eventualmente, dependiendo del flujo de esta moneda, pues obviamente va a tener que ir a buscar vender también el Bitcoin fuera de El Salvador para poder obtener dólares y pagar en dólares. Pero sí, claramente es un reto y el gobierno, pues, como decía, como cualquier empresa, tendrá entonces sus riesgos, tanto que de pérdidas o de ganancias también, al tener su moneda en lugar de dólar. Ok, adelante. El otro artículo es el artículo 5, en donde establece que los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos al impuesto sobre ganancias de capital, al igual que cualquier moneda en curso legal.
como ya vimos antes, en otros países ha sido muy grande la discusión, el tema de cuándo grabar, cuándo no grabar, si es habitual, no es habitual, en qué etapa se genera el ingreso, cuándo es deducible las pérdidas o no. Aquí lo que vemos es un artículo 5 muy reducido, entonces llevando a un término de no sujeción al impuesto a las ganancias de capital, los intercambios en Bitcoin. Entonces, claramente, pues no se desarrolló temas de qué se debe entender ganancias de capital, si está hablando de ganancias de capital relacionadas con el artículo 14 de la ley de renta, o está hablando o le está dando un concepto de ganancia de capital a cualquier resultado del intercambio de esta moneda. Eso podría llevar entonces que al no estar sujeto a impuestos sobre la renta, al extraerlo dentro de la ley, podríamos entonces con un criterio amplio poder entender que todo lo que vimos antes, posiblemente la generación para luego transferencia, la comercialización, pueda estar pues fuera de la sujeción del impuesto sobre la renta y por lo tanto no tributar los resultados, las ganancias, y en este caso igual debería ser las pérdidas correspondientes. Entonces, eso es un tema que preocupa en alguna medida porque si tomamos una interpretación tan amplia como que no está sujeto en toda la cadena, pues obviamente la primera pregunta es, ok, ¿qué va a suceder con las pérdidas? ¿Qué va a suceder con las compañías que van a tener que recibir obligatoriamente o que lo van a decidir recibir Bitcoin? Y luego entonces, por el riesgo, por los tiempos de tenencia en sus billeteras, pues pueden tener pérdidas. Así como puede haber ganancias, pueden haber pérdidas. Entonces, si las ganancias se estarían entendiendo no sujetas al impuesto sobre la renta o sobre las ganancias de capital, pues entonces las pérdidas podrían ser también interpretadas de la misma manera y por lo tanto pérdidas que no necesariamente podrían ser aceptadas como deducibles para efectos fiscales, y eso podría tener obviamente un impacto directo en la tasa efectiva impositiva de las compañías. Héctor, perdona, tal vez recalquemos esto porque puede ser tal vez uno de los puntos más importantes que hemos logrado identificar hasta el momento en tema fiscal. O sea, poniendo de lado, como bien dijiste, que no hay una claridad de qué es ganancia de capital, si debe verse como si fuera un foreign exchange loss o si debe verse solo como la pérdida en la venta de un activo, etcétera. El punto más importante es que si la ley me crea una exención de la renta, entonces no puedo esperar tener la deducibilidad de la pérdida, salvo que expresamente me la hubiera establecido, que ahí hubiera sido entonces un double whammy, porque hubiera tenido el beneficio del no reconocimiento del ingreso y hubiera tenido el beneficio de la deducibilidad para efectos de impuesto. Pero en este principio, pero bajo el principio de que no se puso expresamente la deducibilidad de la pérdida, eso implica que voy a generar un tema de conciliación fiscal financiera, o sea, un book to tax reconciliation potencial de muy alto impacto, porque para efectos fiscales no voy a reconocer ese ingreso, pero si tengo por volatilidad pérdidas, para efectos fiscales no las puedo deducir, lo que implica que el imponible sujeto a impuesto de renta al final del periodo fiscal va a ser más alto y voy a pagar entonces sobre ingresos de alguna forma artificiales. Pero por otro lado, para efectos financieros e incluso reconocer la utilidad para efectos de mis accionistas y los dividendos, sí tengo que reconocer esas pérdidas, lo que implica que mi utilidad neta final va a ser mucho menor que la utilidad tributaria que terminé reportando, por lo que voy a generar un perjuicio para efectos del reconocimiento de valor para el accionista. Correcto, y aún más, ni siquiera se establecen como exentas, sino más bien fuera de la esfera del impuesto sobre la renta y al dejarlas como no sujetas. Entonces todavía es un concepto que si bien puede tener el mismo efecto, no necesariamente, pero al final no estaría siendo sujeto a impuestos. Entonces, claramente esto necesitará revisarse. Esperemos que haya una reglamentación, una normativa, algunas reformas que vengan a aclarar mejor esta situación para pues no poner en riesgo, digamos, situaciones de pérdidas que eventualmente pueden darse y que las compañías no puedan deducírselas fiscalmente. De ser así, ni siquiera
ni siquiera sería relevante entrar a analizar en qué momento yo debo registrar contablemente esas pérdidas o ganancias y en qué momento las realizo realmente, porque típicamente desde el punto de vista contable, pues yo registro el resultado de la diferencia en cambio al cierre de cada mes o periódicamente, pero fiscalmente, como es un mero registro contable, pues no es deducible ni gravable, sino hasta que se haya devengado o realizado la pérdida o la ganancia, ¿verdad? Eso es si es que esa pérdida o ganancia fuera gravable o deducible, pero si estamos bajo la interpretación anterior, pues ya ni siquiera sería relevante en qué momento lo hago, porque en ningún momento sería deducible. Esperemos que no sea este el criterio que se vaya a aplicar y que haya alguna reforma, alguna normativa que venga a aclarar esta situación, porque sí vale la pena para tener las reglas claras para la compañía. Perfecto. Ok, adelante. Ok, como ya se comentó también, para fines contables, de acuerdo al artículo 6, pues se utilizará el dólar como moneda de referencia. Eso estamos nosotros interpretando que con base a ello las declaraciones, que la base son los mismos registros contables, van a seguir siendo también presentados en dólares, y por lo tanto, pues también las compañías tendrán que tener sus registros, sus cuentas contables suficientes para poder llevar un control de los resultados del uso del Bitcoin en cuanto a pérdidas o ganancias por diferencias en las tasas. Y luego, por último, claramente también, precisamente por el hecho de que la contabilidad se va a llevar en dólares y las declaraciones, entonces es importante que haya una fuente oficial que la autoridad tributaria reconozca y también pues que las empresas reconozcan para poder tomar y que sirva de fuente para tomar las tasas de cambio vigentes al momento de las transacciones o de los cobros y pagos que se vayan a estar realizando, para tener una certeza jurídica en cuanto a qué tasa de cambio voy a utilizar y no vaya a haber alguna discrepancia posterior en un proceso de fiscalización. En principio, si los contratos y todos los documentos con clientes, con proveedores, van a seguir estando en dólares y así las compañías eventualmente van a decidir poder hacerlo de esa manera, entonces podríamos decir, bueno, la diferencia realmente, si yo sigo obteniendo mis contratos con clientes y proveedores en dólares, la verdadera diferencia en donde se puede dar una pérdida o ganancia entonces va a ser al momento de que yo pueda cobrar o pagar con Bitcoin esas cuentas por cobrar o esos pasivos, ¿verdad? Obligaciones. En ese momento, en principio, si yo tengo disponible un fideicomiso con suficientes fondos para poder ir y canjear mi Bitcoin de forma instantánea, pues en buena teoría no debería haber ningún resultado ni positivo ni negativo, o por lo menos relevante en cuanto al uso del Bitcoin para las empresas. Sin embargo, pues estamos bajo ese supuesto que va a poder ser canjeado de manera automática, instantáneo, que va a recibir los dólares y que van a haber suficientes dólares en el fideicomiso para poder hacer ese cambio. De lo contrario, el tiempo es donde entonces, si yo lo tengo un día, 2 días, un mes, esa moneda, pues ahí es donde se va a generar o se puede generar esas fluctuaciones y donde me va a detonar algún ingreso o ganancia resultante desde luego canjear la moneda. Okay. Perfecto. Y luego, finalmente, pues, nada más ya para cerrar, hoy por hoy la facturación no hay obligación de hacerlo en Bitcoin, por lo tanto puede seguir siendo en dólares. Si en algún momento eso llegase a pasar, pues claramente también se va a necesitar que la facturación esté en línea o directa automáticamente con la fuente oficial de los tipos de cambios para poder entonces, digamos, no afectar la base imponible al momento de la transacción. Eso es, en muy resumen, los temas tributarios. Perfecto. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Pero bueno, antes del cierre, primero que nada, agradecerle a todas y todos, no solo por su participación, pero sobre todo por la participación tan extraordinaria que tuvimos hoy
donde llegamos a tener en un momento más de 1,000 personas en este evento, al punto que Zoom incluso frenó la posibilidad de que más gente pudiera entrar. Verdaderamente muy agradecidos, pero sobre todo agradecidos por la participación en el chat, que creo que se convirtió en paralelo a nuestra presentación oral. El chat creo que fue para mí personalmente una fuente de aprendizaje y de conocimiento extraordinaria. Tuvimos un público no solo activo y participante, sino con un nivel interesantísimo de opiniones que les agradecemos mucho. Sabemos que pueden haber varias preguntas que tal vez no quedaron respondidas en este momento, pero nos encargaremos de tratar verdaderamente de contactarlos para poder resolverlas. Concluyo simplemente con lo que les dije al principio. Estamos apenas comenzando esta travesía con esta nueva propuesta que El Salvador nos está poniendo a todos a correr para entender y aprender. Es claro que es mucho todavía lo que no sabemos, que es mucho de lo que dependemos en este momento del mismo gobierno para que nos ayude a poder tener claridad de hacia dónde va a ir esta propuesta y, como se ha dicho, este nuevo experimento de modelo de economía nacional para un país. Así que lo que esperamos es, conforme vaya avanzando, volverlos a tener nuevamente en nuestro próximo evento, el cual esperamos estarlo haciendo una vez que tengamos los reglamentos o tengamos más claridad por parte de las autoridades sobre cómo van a ir evolucionando estos temas. Les recordamos que esta presentación fue grabada y la vamos a poner a disposición de todas y todos en nuestro canal de YouTube para que lo puedan accesar por un plazo de tiempo limitado. Así que nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos por acompañarnos. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos una excelente tarde y los invitamos a completar la encuesta para que nos sigan recomendando más temas de próximos webinars. Al final del webinar van a encontrar el enlace. Muchas gracias.